quisiera invitarlos a que me acompañen en la lectura de los dos versículos que van a orientar nuestra reflexión en el mensaje propio de este culto, en Filipenses, el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Filipenses, el capítulo 4, los versículos 8 y 9. ¿Lo tienen todos? Espero que me sigan con su propio ejemplar de la Biblia, su propia versión, o si lo tienen el texto bíblico en el celular, que me acompañen en la lectura de este pasaje ahí en Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, como individuos y como iglesia. Ahora queremos rogarte que tú nos hables a través de este pasaje a cada uno, que cada uno de nosotros oiga con claridad tu voz, que tú a través de este pasaje estés hablándonos de manera tan profunda que podamos sentir tu presencia, tu bendición, de modo que podamos realmente ser alimentados en lo espiritual por esta palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como ustedes recordarán, sobre todo los que hace ya varios años que están participando de la comunión de nuestra iglesia, marzo es el mes de énfasis en mayordomía. Y el primer domingo del mes es el momento en el cual conmemoramos la Cena del Señor. Y quisiera relacionar ambas cosas, el énfasis del mes y la preparación espiritual para tener este momento solemne y lleno de gozo de conmemorar la Cena del Señor, procurando extraer de este pasaje que hemos leído enseñanzas sobre cómo vivir el poder del Evangelio al ser buenos mayordomos de nuestro pensamiento. Y la vez pasada estaba escuchando una famosa canción de un popular cantante español que dice: hoy puede ser un gran día. Y hay un momento en que dice después: duro con él, ¿no? Y recordaba lo que dice uno de los versículos del libro de los Salmos, que ha sido de mucha inspiración en mi vida. Hoy es el día que el Señor me ha dado, me levantaré y le adoraré. Porque pensaba en el contraste entre estas dos ideas, ¿no? Pensaba en lo que es el voluntarismo humano de decir: hoy puede ser un gran día y esto depende de mí, a la perspectiva de: este día es un día que Dios me ha dado, por lo tanto lo voy a reconocer adorándolo. Y por eso pensaba que es muy importante el arrancar con nuestra mayordomía, teniendo una buena mayordomía de nuestros pensamientos. Según sean nuestros pensamientos, así será la profundidad de nuestra vida cristiana. Y entonces por eso yo creo que este pasaje es tan importante en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, estos momentos de pandemia, esta epidemia que ha durado mucho más de lo que se pensaba inicialmente, que todavía no está superada y que realmente nos sigue ocasionando muchas dificultades. Por eso
yo creo que debemos, como nos indica acá el texto bíblico, procurar llenarnos de grandes virtudes, como las que acá enumeran el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses. Y hay acá 8 grandes virtudes que realmente van a guiarnos para tener una vida cristiana como Dios espera que tengamos. La primera de ellas es la veracidad, es decir, es ese deseo de decir siempre la verdad que nos permite ser personas sinceras. Comienza acá diciendo todo lo que es verdadero, ¿no? El Señor Jesucristo dijo que Él mismo era la verdad. Qué importante que cada cristiano pueda recordar esto y que podamos entender que la mentira viene del diablo, que Satanás es llamado por el apóstol Juan padre de mentira, que el Señor Jesucristo, según el apóstol Juan, dijo que Satanás era el padre de mentira, y en este sentido debemos de distanciarnos de toda falsedad, actuar siempre con veracidad y sinceridad. En segundo lugar, nos dice todo lo honesto. Es decir, todo lo honesto implica actitudes que nos hagan personas dignas y respetables. Personas que realmente somos reconocidas por nuestro buen testimonio. La vez pasada vino Priscila muy contenta porque me dice que al ofrecer un adelanto por un trabajo que ella había pedido en algún lugar, cuando se identificó como mi hija, la persona que la atendía le dijo, cierto, vos sos la hija de Raúl Rocha, no hay necesidad de que me des ningún adelanto. Y ella venía muy contenta de la credibilidad de su papá. Y realmente a mí también me hizo bien el pensar que como hijo de Dios podía dar ese buen testimonio. Y esto es lo que debemos procurar todos nosotros todo el tiempo. No siempre lo logramos, pero intentemos que sea cada vez más parte de nuestra vida el actuar con la honestidad que nos identifique como personas dignas, respetables, que somos dignas, personas dignas de confianza, que realmente somos personas dignas de credibilidad. En tercer lugar, nos dice todo lo justo. O sea, debemos llenarnos de la rectitud que nos hace el actuar con justicia. Y como decía Ulpiano, el gran jurista latino, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Esto es algo que a mí me impactó cuando lo estudiamos en clases de filosofía, cuando cursaba el cuarto año de secundaria, cuando tenía solamente 15 años, y realmente me ha acompañado toda la vida el recordar que eso es ser justo, el ser una persona que da a cada uno lo que le corresponde. Y básicamente en la vida cristiana es dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. O sea, darle a Dios todo de nuestra vida y luego ver cuáles son nuestros deberes terrenales para con la sociedad en la que vivimos. En cuarto lugar, nos dice todo lo puro, o sea, el lograr una pureza que incluya todos los aspectos de nuestra vida. Como le he dicho en otras oportunidades, 2 Corintios 7:1 nos marca que debemos librarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu, o sea, de aquellas cosas que todos consideran como contaminaciones, como es ser borracho, drogadicto, ladrón, violador y tantas otras cosas más. Pero también de aquellas que a veces son hasta imperceptibles, porque solamente nosotros sabemos que están en nuestra mente y corazón, como malos pensamientos, malos sentimientos, resentimientos, rencores, envidias y tantas otras cosas más. Debemos lograr la pureza no solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve también. Y esto es muy importante cuando nos preparamos, como en esta oportunidad en nuestro culto de hoy,
para participar de la conmemoración de la Cena del Señor. En quinto lugar, observamos que nos dice todo lo amable. O sea, el llenarnos de una amabilidad que nos haga personas agradables, personas gentiles, de buen trato hacia los demás. Un poco la línea de lo que dice el versículo 5 de este mismo capítulo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, el ser gentil, porque el Señor está cerca en el sentido de que está muy cerca de nosotros espacialmente, pero también está cerca en el sentido que en cualquier momento va a volver, va a regresar. Por eso es importante que seamos reconocidos por los seres humanos por nuestra gentileza, por el buen trato que le brindamos a los demás. Realmente, como hemos dicho muchas veces con todas las personas que trabajamos con personas justamente, esto es muy difícil a veces, ¿no? El esforzarnos en ser amable con quien no lo es, realmente es un enorme desafío y sin embargo debemos procurar lograrlo cada vez mejor. Enseguida nos dice todo lo que es de buen nombre. O sea, el procurar un comportamiento que nos dé una buena reputación. Tiene que ver mucho con lo que nos decíamos antes de las actitudes que nos hagan personas dignas y respetables. El concentrar nuestro pensamiento en aquello que nos dé una buena reputación es pensar en todo aquello que nos va a ayudar a dar ese buen testimonio como hijos de Dios. Ahora bien, cuando dice después si hay virtud alguna, podríamos pensar que es mejor palabra para traducir virtud excelencia, ¿no? Porque esto es algo que aprendí muy bien cuando, teniendo 19 años, cursaba literatura griega, cuando estudié letras en la Universidad de Costa Rica. Realmente para los griegos, ¿qué era la arete, que es la palabra que se utiliza acá? Era el lograr la excelencia en todos los campos de la vida, ¿no? Y acá deberíamos pensar que es lo mismo. Como cristianos estamos llamados a ser excelentes en todas nuestras acciones, no conformarnos con zafar, no conformarnos con hacer las cosas así a como salgan, no conformarnos con apenas aprobar como cristianos, porque se supone que debemos hacer algo bueno, sino procurar ser cada vez mejores. Y por otro lado, lo que dice después es todo lo que es digno de alabanza, ¿no? Es decir, el poder concentrar nuestra mente en cómo nos dispongamos a actos que merezcan elogios. Realmente a mí me ha impactado mucho cuando al comenzar el Evangelio según Juan, Jesús tiene su encuentro con Natanael y dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y ahí la palabra que se traduce engaño es dolo, que es una palabra griega que también ha dado lugar a la palabra dolo en nuestro idioma, ¿no? Que realmente se refiere a un engaño como parte de una actitud delictiva, ¿no? Qué importante es cuando podemos nosotros ser tan transparentes, tener una conducta tan íntegra, el procurar siempre hacer lo mejor, lo cual muchas veces va en contra de nuestros intereses, como dice el salmista, cuando expresa el que aún en perjuicio propio, sin embargo siempre dice la verdad. Es importante el que en un mundo lleno de pecado podamos nosotros tener esa integridad, esa manera de actuar en santidad. Y otra vez esto está muy ligado a la preparación para la conmemoración de la Cena del Señor, que merezcan elogios, no para sentirnos nosotros que somos mejores que nadie, porque todo lo bueno que podamos hacer es debido a la gracia de Dios, sino para que la gente vea la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y quiera imitarla, como vamos a ver inmediatamente
sucedía con la exhortación del apóstol Pablo también. Y entonces, logrando así, al sumar todas estas virtudes, una buena cuenta en nuestro capital espiritual. Es muy interesante que cuando termina el apóstol Pablo, el versículo diciendo, en esto pensad, podría traducirse, en vez de pensar en esto, depositen en su cuenta espiritual, depositen en la cuenta de su capital espiritual, porque el mismo término que se utilizaba para hablar de la acción de pensar, se utilizaba para hablar del hacer una cuenta en el sentido contable, ¿no? Y acá nosotros nos encontramos con dos cosas muy importantes que señala luego el versículo 9. Al vivir según los grandes ideales cristianos, estamos logrando una buena cuenta en nuestro capital espiritual. ¿Cuáles son esos grandes ideales cristianos? Los enseñados y encarnados, por los grandes siervos de Dios como el apóstol Pablo. Observen que el comienzo del versículo 9, él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, hermanos queridos, imítenme, ¿no? Y acá algunos podrían pensar, bueno, realmente parece muy arrogante el que él pudiera decir esto. De hecho, en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 17, decía también, hermanos, sed imitadores de mí. Sin embargo, cuando le escribe a los corintios, él da la clave de ser más específico en cuanto a esto, cuando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto es lo que debemos hacer todos los cristianos, seamos líderes o no. Imitar a Cristo y luego pedir que los demás nos imiten en lo que Cristo hace en nuestra vida. Lo que no es un mérito personal, sino es el dejarnos guiar por Jesucristo, el dejarnos llenar por el Espíritu Santo para actuar como actuamos. Y la otra cosa que observamos es que de ese modo disfrutaremos plenamente la paz que viene de Dios. Termina diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nosotros nos llenamos de todas estas virtudes que mencionábamos antes, de la veracidad, de ser personas dignas y respetables, de la rectitud, de la pureza, de la amabilidad, de comportamientos de buena reputación, de excelencia, de actos que merecen elogio, cuando todo esto se va dando en nuestra vida, tenemos paz. Estamos tranquilos y serenos, a pesar de que vengan las tormentas en nuestra vida como la vienen a todo hijo de hombre, a todo ser humano, a todo vecino. Dios no nos toma y nos saca del mundo para librarnos del dolor, de la enfermedad, del dolor de la muerte, del dolor de los conflictos familiares, del dolor de los problemas laborales, tantas otras. Quisiéramos prescindir de todo eso. Lamentablemente son el resultado de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza caída como seres humanos, de nuestra naturaleza como pecadores. Pero cuando estamos en las manos de Dios, cuando vamos acumulando en nuestro capital espiritual, podemos tener paz, la paz que solamente da Jesucristo. Y quisiera terminar con una reflexión de William Barclay, el gran erudito del Nuevo Testamento, que ya hemos citado en otras oportunidades, que en este caso dice algo formidable. Dice él, la mente humana se concentra siempre en algo. Pablo quería estar seguro de que los filipenses se concentraran en cosas que valieran la pena. Esto es algo de suprema importancia, porque es una ley de vida que si uno piensa en algo con suficiente frecuencia e intensidad, llega al punto en el que no pueda dejar de pensar en ello. Es por tanto de la mayor importancia el que concentremos nuestro pensamiento en cosas buenas. Querido hermano, ¿en qué concentras tu pensamiento? ¿En qué pones tu pensamiento? ¿Dejas que los demás
llenen tu mente de cosas negativas y pecaminosas? ¿O dejas que el Espíritu Santo esté actuando a través de todo lo que hay a tu alrededor para ver la mano de Dios en todo, para tratar de sacar provecho aún de los momentos duros y difíciles, de manera a estar más cerca del Señor? Que Dios nos guíe para que seamos buenos mayordomos de nuestros pensamientos y que de esta manera podamos tener una vida victoriosa. Que el Señor haga su obra en nosotros para que nuestra comunión con Él se intensifique y aún en tiempos de pandemia tengamos victoria en Cristo. Vamos a orar pidiendo que así sea. Padre amado y bendito, gracias por estar con nosotros, gracias por estos preciosos versículos, gracias por esta propuesta, por este desafío de tu palabra, que podamos ser buenos administradores de nuestros pensamientos. Haz que lo logremos así para tener una vida sólida como hijos tuyos, una vida cristiana victoriosa, una vida en la que tú te manifiestas de tal manera que podamos realmente gozarnos en constante comunión contigo por la obra de tu Santo Espíritu en nuestra existencia. Te lo rogamos con toda humildad en el nombre del Señor Jesús. Amén.